Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy en la Mañanera del Pueblo una pregunta obligada a la presidenta Claudia Sheinbaum fue pues su opinión acerca de cómo quedó la reforma contra el nepotismo y la reelección inmediata. Esta es una reforma que ella promovió, que ella dijo desde que estaba en campaña que iba a promover, que iba a prohibir el nepotismo. Y bueno, pues en el Senado de la República pues llegaron a un acuerdo en aras supuestamente de la unidad, en donde pues el partido en el poder, el partido Morena y el partido Verde, pues pusieron una cláusula muy precisa, llegar a esta reforma contra el nepotismo y la reelección inmediata hasta el 2030. Y bueno, pues esto abre la puerta para las suspicacias, abre la puerta de que por qué no en el 2027. También hay un punto clave en donde, bueno, pues la esposa del gobernador de San Luis Potosí, la senadora Ruth González Silva, pues podría contender en 2027. Pero esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la pregunta que le hicieron acerca de lo que opinaba de pues esta decisión del Senado de la República. Bueno, yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Y es que hay que recordar que pues el pasado 5 de febrero, durante el aniversario del 108 aniversario de la Constitución mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviaría al Congreso dos reformas constitucionales para garantizar pues la no reelección y la prohibición del nepotismo en cargos de elección popular a partir de 2027. Y bueno, pues estas dos reformas se entregaron al Congreso de la República, al Senado principalmente para su análisis y discusión. Y bueno, pues ya como lo comentamos, así quedó la aprobación con la cláusula de que se van a hacer efectivas hasta el 2030. Voy a presentar una propuesta de modificación respecto a nombre propio y del senador Manuel Velasco Coello, respecto de la prohibición de nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, a celebrarse en el año 2030. Y este cambio pues confirma justamente pues esta posibilidad que le da al Partido Verde, en este caso a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, de que pueda contender para 2027 y pues con esto pues muchos otros más políticos que bueno pues dejan a sus familiares al siguiente cargo, pues con la idea de preservar el poder. Y bueno, pues aquí vemos claramente, pues antes los partidos de oposición pues buscaban un equilibrio y ahora pues lo que están buscando, porque van en alianza con el partido Morena, el partido en el poder, pues es la preservación del poder. La presidenta insistió en que lo más importante es que se logró esta ley, que se logró pues con la unidad, que se logró con las alianzas estratégicas, políticas que están en la Cámara de Diputados y en este caso en el Senado de la República, pues se logró esta ley, pero pues que se verá muy mal que en 2027 pues alguien ponga a su familiar. Así lo dijo. Pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027 pues se va a ver muy mal, ¿verdad? También se le preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues, qué opinaba del actuar de los senadores de su partido, principalmente, pues, al
reaccionar a esta ley de esta forma, al hacer que pues no se cumpliera lo que ella había solicitado en 2027, sino hasta 2030. A ver, lo que ocurre para los senadores de cualquier partido político, de los diputados, nosotros tenemos hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces lo que buscan pues es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. Entonces no es un asunto de, pues si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces finalmente los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. Y acerca de favorecer al gobernador de San Luis Potosí, esto dijo la presidenta. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? La presidenta recordó la frase del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que la política pues es actuar a veces entre inconvenientes. En el acuerdo al que tienen que llegar en un Congreso se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. La presidenta Claudia Sheinbaum pues dijo que desde su opinión pues no estaba de acuerdo porque pues ella propuso una ley para 2027 y bueno pues luego en el Senado resultó otra cosa. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? En México, el nepotismo en los cargos de elección, bueno, tiene una larga historia. Podemos encontrar familias enteras que han estado detentando el poder, pues en municipios, en gobernaturas, en alcaldías, en un montón, en un sinfín, en diputados, en senadores, en un sinfín de puestos de elección popular. Bueno, pues va primero, pues el que primero gana y luego va el hermano, luego va el primo, luego va el tío, la tía, la prima, la esposa, el esposo. Bueno, en fin, esto ha sido una constante desde hace muchos años. Sin duda, la aprobación de esta reforma, bueno, por lo menos en el 2030, es una buena noticia, pero lo que es cierto es que en 2027, pues seguiremos viendo a parientes, pues desfilando por todas partes. O sea, no creo que sea únicamente la esposa del gobernador de San Luis Potosí. Yo creo que van a ser muchísimos más en muchísimos otros estados de la República, incluso en la Ciudad de México. Y bueno, pues es una buena noticia, pero pues no se hizo lo que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Congreso. El Congreso finalmente pues se fue por su lado, aprobando esto hasta 2030. Pero por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum manda un mensaje interesante al pueblo de México. En dado caso, pues quien castigue es el pueblo, quien no elija, quien ya sabe que no hay que votar
por el nepotismo, pues es el pueblo de México. Así las cosas, hoy en la Mañanera del Pueblo, soy Bertalicia Galindo. Nos vemos en la próxima entrega.